comprender esta tendencia general de los acuerdos comerciales de la Unión Europea, creo que es interesante que primero planteemos algunas premisas de partida, ¿no? La primera de ellas es que la Unión Europea ha sido siempre muy partidaria de abrir los mercados y del comercio global como motor de progreso económico y social. Y creo que esto tiene que seguir siendo así, con un comercio sostenible, responsable, pero tiene que seguir siendo así. Más todavía si pensamos que la mayor parte del crecimiento en las próximas décadas se van a producir fuera de Europa. Segunda premisa es que en los últimos tiempos ha habido grandes dificultades con el multilateralismo, con avances, por ejemplo, en la OMC, y además un contexto de enfrentamiento duro entre China y Estados Unidos. Ante la imposibilidad de hacer avances desde el punto de vista multilateral, es esencial, por lo tanto, hacer avances donde se puede y cómo se puede. Avances de carácter bilateral o regional. Además, tercera premisa, hay que tener en cuenta que hay otros actores, competidores de Europa, que lo están haciendo. Y por lo tanto, tampoco podemos quedarnos atrás. Si ellos están avanzando sus relaciones bilaterales y regionales, y por ejemplo pienso en China, evidentemente nosotros también tenemos que hacerlo. Y una última premisa se refiere a el nuevo contexto, y aquí es más fuerte todavía en la nueva comisión, en la que hay algunos elementos que están apareciendo nuevos en esta estrategia comercial, como es la autonomía estratégica con respecto sobre todo a determinados productos, servicios o infraestructuras críticas, y también una mayor presencia de instrumentos de defensa. Creo que estas premisas nos ayudan a entender un poco cuál es el contexto en el que se va a dibujar una estrategia de nuevos desarrollos de acuerdos comerciales de la UE, acuerdos de nueva generación. ¿Y qué son estos acuerdos de nueva generación? ¿Cómo se diferencian de los anteriores? Bien, si los tradicionales se centraban sobre todo en mercancías y especialmente en barreras arancelarias, estos acuerdos van a ser más ambiciosos. Dentro de mercancías, primero van a prácticamente hacer desaparecer todos los aranceles, pero también van a tocar barreras no arancelarias, pues aspectos de barreras técnicas, regulatorias, estándares. Se van a extender también a servicios. Y aquí hay avances muy importantes, que van mucho más allá de lo habitual en la OMC o en acuerdos anteriores, como por ejemplo el establecimiento de una lista negativa. Todo lo que no esté en la lista negativa está liberalizado. O, por ejemplo, avances de reconocimiento mutuo para profesionales, o posibilidades también y facilitación de que las empresas puedan enviar a empleados a otros territorios para prestar servicios. Estas son novedades muy importantes. También se extiende además a inversiones directas e inversiones no directas, a aspectos relacionados con la propiedad industrial, a contratación pública. Y contratación pública no solo de la administración central, sino también en algunos de los acuerdos se extiende a autoridades regionales e incluso a entidades locales. Se incluye además en estos acuerdos un capítulo de desarrollo sostenible, condicionando la liberalización y los avances en el comercio también a un mantenimiento de estándares altos en temas medioambientales, en temas laborales e incluso en temas de derechos humanos. Y además, en estos acuerdos muchas veces hay mecanismos de gobernanza especiales y también de solución de controversias. Concluyendo, ¿qué caracteriza a estos acuerdos con respecto a los anteriores? Desde luego que son mucho más ambiciosos, tienen más amplitud y un mayor alcance e intensidad. Pues hay acuerdos que están ya en vigor, hay acuerdos que están cerrados pero todavía no están en vigor, y hay también acuerdos que se están negociando. En el primer bloque, acuerdos que ya están en vigor, pues podemos tener, por ejemplo, el acuerdo con Corea del Sur o el acuerdo con Singapur y Vietnam en la parte asiática,
Podemos tener también en el continente americano acuerdos con Canadá, muy importante, acuerdos con Perú, Colombia, Ecuador. También en la parte europea el Brexit puede encuadrarse en estos acuerdos de nueva generación. Y se me ha olvidado comentar antes también que en la parte asiática, desde luego, es muy importante también el acuerdo con Japón. Esto es por lo que se refiere a acuerdos que ya han entrado en vigor. Es verdad que, aunque hayan entrado en vigor, algunos de ellos simplemente están aplicándose con carácter provisional. También es verdad que algunos de ellos están también pendientes parcialmente de entrada en vigor de algunos aspectos, de ratificación y entrada en vigor de algunos aspectos. El segundo bloque son acuerdos en negociación, acuerdos cerrados, pero que todavía no han entrado en vigor, y ahí, por ejemplo, cabe destacar el acuerdo con Mercosur y el nuevo acuerdo con México. Y también hay acuerdos que se están negociando en estos momentos, que las negociaciones están en marcha. Quizás lo más significativo a este respecto pueda ser la modernización del acuerdo con Chile, en el continente americano, y con respecto a Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, estamos negociando acuerdos con Australia y Nueva Zelanda, y en Asia con algunos de los países de la ASEAN. También es digno de mencionarse, aunque tiene otros matices este acuerdo, el nuevo acuerdo de inversiones con China. Creo que en general las empresas, tanto la empresa española como la empresa europea, ve esta liberalización y estos acuerdos de nueva generación de forma muy positiva. ¿Por qué? Pues porque evidentemente abren acceso a otros mercados y potencian, por lo tanto, las posibilidades de estas empresas de exportación de productos y de prestación de servicios fuera, de participación en contratos públicos. Y además lo hacen con unos estándares más altos que son muy parecidos a los estándares europeos. Por lo tanto, yo creo que en general estas empresas lo ven con un aspecto muy positivo. Es verdad que lo que se percibe es que estas empresas, tanto las españolas como la europea, querrían a veces más ambición y sobre todo querrían más rapidez. Querrían más acuerdos, más intensos y con más rapidez. Por ejemplo, la empresa española, pues desde luego lo querría para la entrada en funcionamiento del acuerdo con Mercosur o el cierre de negociaciones con el acuerdo con Chile, ¿no? Solo por mencionar algunos, aunque también hay un gran interés en la negociación de nuevas relaciones comerciales con Estados Unidos y con algunos países del Asia, ¿no? Creo que, por lo tanto, la empresa lo ve con un aspecto muy positivo. Los riesgos que pueden existir y que pueden ralentizar el avance o el cierre de negociaciones y la puesta en vigor de estos acuerdos, creo que pueden venir de diferentes frentes. En primer lugar, creo que es muy importante la opinión pública y el consenso entre los estados de la Unión, y no solo con los estados de la Unión, sino a veces también con entidades infraestatales, con las regiones, por ejemplo, que a veces tienen un papel muy importante en la ratificación de algunos acuerdos. Creo, por lo tanto, que es muy importante la concienciación. La concienciación sobre los beneficios que estos acuerdos tienen para el progreso económico y social. Creo que hay que tranquilizar también a la población con respecto a los riesgos que puedan pensar que existan desde un punto de vista de reducción de estándares de calidad o de seguridad alimentaria o de protección de datos o de temas medioambientales. Creo que la Unión se está encargando en estos acuerdos comerciales de proteger estos estándares, garantizar que se puedan seguir aplicando los estándares que en Europa se decidan. Es verdad que esta mayor ambición desde el punto de vista de intensidad de los acuerdos no solo
en temas mercancías, sino en temas servicios, contratación pública, etcétera, y además con estándares altos en temas medioambientales, en temas de derechos humanos, en temas laborales, indudablemente hace más difícil la negociación. Y también puede hacer, en algunos casos, más difícil la ratificación en algunos estados, aunque puede facilitar, por otra parte, la de la ratificación en Europa en algunas ocasiones, ¿no? Tanto por el apoyo que, por ejemplo, el Parlamento Europeo puede dar a esos acuerdos, como por el apoyo que se puede dar desde algunos Estados miembros y algunas regiones. Por último, creo que es muy importante no solo mirar a la negociación y al diseño, sino mirar a la gobernanza posterior del acuerdo y a su cumplimiento. Creo que esos son factores muy, muy relevantes en los que se tiene que trabajar. Yo creo que se está trabajando porque lo importante no solo es tener el acuerdo, sino al final que ese acuerdo funcione y que además se cumpla, ¿no? Creo que la monitorización, la solución de controversias es clave para que haya avances. La Unión Europea ha sido siempre favorable al multilateralismo. Ha sido una de las grandes defensoras de ese multilateralismo, ¿no? Y de hecho, si en los últimos tiempos ha tenido que recurrir a acuerdos bilaterales o regionales y a algunas medidas de defensa comercial unilateral, es para precisamente por la imposibilidad de avanzar a nivel multilateral, ¿no? Y también como instrumentos de apoyo para converger y facilitar después avances a nivel multilateral, o incluso como mecanismos de presión para conseguir esos avances desde el punto de vista multilateral. Yo creo que esta ha sido la posición de la Unión Europea siempre y creo que seguirá siendo la posición en el futuro. Es muy importante señalar que ahora se abre una nueva oportunidad para ese multilateralismo y para avances en la reforma de la OMC. La presidencia de Biden, qué duda cabe, que va a permitir, comparativamente con la presidencia de Trump, poder plantear una reforma de la OMC, aunque no está claro si se va a conseguir, no está claro hasta qué punto se va a contar con todo el apoyo de Estados Unidos y la aquiescencia, desde luego, de China, que es el tercer actor esencial para esa reforma, ¿no? Europa yo creo que lo tiene claro, quiere apostar también por ese multilateralismo en la OMC. Sus prioridades desde este punto de vista van a ser, primero, poner el comercio multilateral al servicio de la salida de la crisis, tanto sanitaria como económica, con dos prioridades desde el punto de vista de desarrollo. Una es la sostenibilidad medioambiental y social, y por otro lado el impulso al comercio electrónico, a normas de comercio electrónico, claves en la era digital, así como a introducir garantías contra prácticas desleales, que es el terreno nivelado de la falta del terreno nivelado del que se han quejado amargamente tanto Estados Unidos como Europa en los últimos tiempos. Creo que eso es muy, muy importante dentro de la reforma de la OMC. Y respecto a la metodología o a las claves para desarrollar estas prioridades, creo que Europa está apostando primero por varias velocidades, facilitar que pueda haber acuerdos en el seno de la OMC entre algunos de los estados, aquellos que quieran avanzar, si hay otros que quieren, con la posibilidad, por supuesto, de los que se queden atrás de unirse en cualquier momento, con posterioridad. Segunda cuestión, creo que es esencial también la solución del órgano de apelación para la resolución de controversias, ahora bloqueado, y creo que esto es un tema capital en el que hay que trabajar muy a fondo. Y por último, hay que buscar una mayor supervisión en el cumplimiento
también de las obligaciones de la OMC. Creo que ahí están las claves. Como se puede ver, son temas sobre todo de gobernanza y de cumplimiento, y creo que ahí están las claves para que la reforma de la OMC pueda funcionar y se puedan avanzar en esas prioridades que antes he mencionado.